sentarse con todos los empresarios y decirles, mira, vale, tú estás especulando, tú no deberías aumentar los precios de los bienes de servicio ahorita porque ese aumento que hizo el Nicolás Maduro ya tú lo tienes metido en tu ganancia esa especulativa. ¿Cómo hacer para que los empresarios entiendan que lo que está en juego es el futuro del país, que lo que está en juego es la reactivación económica? ¿Cómo hacer eso? Bueno, habría que llegar a un consenso donde ambas partes determinen verdaderamente hasta qué punto pueden aumentarse los precios de los artículos de primera necesidad y los servicios y los bienes y servicios que se producen en el país. Pero es claro, y no nos podemos caer a mentira, pues, este es un problema estructural. El inversionista, por más que poco que esté ganando, entre comillas, siempre va a querer tener el máximo beneficio. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Bueno, lamentablemente todavía estamos en un periodo de transición entre el capitalismo y el socialismo. Allí, con los empresarios nacionalistas, con los productores nacionalistas, con los pequeños y medianos productores, tenemos que hacer un frente que permita que sustituyan a aquellos empresarios que verdaderamente se han declarado opositores, que se han declarado contra el Estado, que se han declarado contra el pueblo en general, aislarlos y trabajar directamente, única y exclusivamente con los empresarios nacionalistas, con los pequeños y medianos productores, con los campesinos, con la clase obrera y aquellas empresas que ellos siguen abandonando, que la clase obrera las suma verdaderamente para garantizarle bienes y servicios a bajo precio y de calidad al pueblo venezolano. Claro, pero eso es una dinámica, ¿no? Eso es, prácticamente entonces existe un desencuentro entre los grandes sectores, estos gremiales, que de una u otra forma ellos tienen un control, eso hay que decirlo, el sector privado controla el 70-80% de la producción de bienes y servicios, y muchos de ellos están agremiados en Fedecámara, Consecomercio, Benanchan, todo eso es. Sin embargo, hemos visto que ellos fijan su posición. Prácticamente están echando por el piso la política que motiva, que incentiva, remoraliza incluso a los trabajadores, porque es verdad lo que usted dice, cuando la gente iba a comprar el pollo, la carne, el huevo, el pescado, la harina, la pasta, todo estaba por encima, ya el salario no les alcanzaba. La inflación inducida ha venido haciendo daño. Claro, uno no sabe realmente por dónde va la inflación porque no han emitido cifras oficiales el gobierno, el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, uno lo siente, uno lo palpa, uno lo ve, el descontento en alguna gente, ¿ves? Pero el presidente tomó esa decisión y ahora creo que los trabajadores están un poco más conscientes, están un poco más alegres, diría yo, pero hay que estar pendiente porque ya ellos declararon, los empresarios privados ya declararon que van a aumentar los precios y que van a comenzar a despedir trabajadores. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué papel juega el Estado en ese momento? Ahí estamos viendo claramente la guerra económica en vivo. Ellos han demostrado durante estos últimos años que a través de la guerra económica y a través de la imposición de sus medidas capitalistas, ellos piensan doblegar y arrodillar al gobierno. O sea, todo lo que está detrás de todas estas medidas que ellos van a tomar de radicalizar el aumento de precios, despedir trabajadores, es parte del plan que ellos tienen a nivel nacional y con apoyo internacional de doblegar la revolución bolivariana. Sin embargo, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, el presidente Maduro, debe de demostrarle que sí cuenta con un pueblo, sí cuenta con empresarios nacionalistas, sí cuenta con un grupo de venezolanos que lo estamos acompañando y que para adelante es que vamos contra esas medidas. Si despiden trabajadores, las organizaciones sindicales, la Central Bolivariana de Trabajadores, los grupos organizados, tienen que pelear por sus derechos al trabajo, porque cada despido que hagan el empresario privado por X o tal motivo, es un derecho que tienen los trabajadores de defender su derecho al trabajo. Está establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y es constitucional. Todo venezolano tiene derecho al trabajo. En relación al aumento de los precios que ellos piensan imponer, bueno, para esto tenemos la SUNDE, ellos van a agudizar la guerra, vamos a agudizar nosotros más el carácter fiscalista que debe hacer la SUNDE y la participación del pueblo a través de las contralorías sociales, los consejos comunales, las comunas, la organización popular.
todos en una gran avanzada que le permita doblegar a ese sector empresarial que no quiere nada bueno para el pueblo venezolano. Eso lo que quiere es, con esas medidas políticas, económicas, doblegar al gobierno bolivariano, pero no lo van a lograr. Venceremos. Ok, muy bien, claro, esas son las medidas a corto plazo que hay que estar pendiente, la SUNDET tiene que estar muy vigilante sobre eso. Conversando con el economista Gerardo Fonseca, el tema, la economía venezolana, ¿qué va a pasar después del aumento del salario mínimo de los trabajadores? Conversamos, bueno, que hay un desencuentro ahí entre los gremios empresariales, FECámara, Consejo de Comercio y el gobierno nacional. Pero hay otras medidas económicas que el presidente ha venido tomando en los últimos 6 meses, que incluso se están impulsando, ¿no? Está pendiente los motores de la economía, está pendiente incluso el tema del tipo de cambio, que eso en cualquier momento tiene que transformar, ¿no? Tiene que modificarlo, desde mi perspectiva. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, lo que respecta a los motores, el gobierno del presidente Maduro ha venido acertando una posición en lo que respecta a la producción. Ha llegado a un acuerdo con los trabajadores para dedicar todo lo que sea posible para mejorar la producción. Ya hay empresas a nivel del Estado, propiedad del Estado, que se están reactivando en lo que respecta a su producción. Por ejemplo, está el caso de las empresas Haier, empresas que están a nivel de la producción de harina de maíz. Todo aquel sector empresarial del Estado que está enmarcado dentro del objetivo fundamental del aumento de la producción, principalmente la parte de alimentación. El Estado, y podemos verlo, ¿ves? La mayor parte del consumo de harina de maíz ha venido dándose en el país, y no nada más la harina del señor Mendoza, sino que esa harina que las empresas del Estado, la harina Venezuela y otras harinas precocidas... La Juana ya se está viendo más en todos los anaqueles. Han venido sustituyendo la harina privada, la harina de pan, sí, como se llama. Eso es un indicador de que no necesariamente el sector alimentario depende en su 100% del señor Mendoza. Si nosotros continuamos activando esas empresas productoras de alimentos que tiene el país, como lo ha venido manifestando el presidente Maduro, y se ha venido logrando esos pasos cortos pero eficientes, vamos a lograr que el problema del desabastecimiento en los alimentos disminuya. Y en cuanto al tipo de cambio, ¿qué hay que hacer? En cuanto al tipo de... Porque hay un diferencial, disculpa, ¿no? Hay un diferencial allí entre unos bienes subsidiados a 10 bolívares por dólar, y el dólar DICOM, que es el otro, está más o menos por el orden ya de 650. 646, sí, más o menos. Entonces, ese diferencial yo creo que pudiera estar generando algún tipo de comportamiento, ¿no?, en el mercado, o incidiendo en algo, ¿no? Y entonces está también el dólar paralelo, que está allí estancado, pero está allí, pues, como una referencia. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mira, en cuanto a la política cambiaria, el gobierno del presidente Maduro ha sido bastante, como se dice, seria en ese aspecto, ya que no se ha dedicado a hacer una devaluación lineal en todo su aspecto, como lo pide el sector privado. El sector privado pide que se libere el dólar, pero dentro del problema político, la política cambiaria no está alejada de la situación política del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente, si tú, en estas condiciones donde hay una guerra económica, donde no hay unas condiciones óptimas para liberar el dólar, tú no puedes arriesgar la soberanía de un país liberando el dólar, porque los empresarios quieren un dólar libre. La mayor parte de los empresarios, las transnacionales que hay en el país, tienen dólares. ¿Por qué no traen sus dólares? Sencillamente porque parte de la guerra económica y parte de la política que ellos tienen planteada es arrodillar a la economía venezolana utilizando su propia economía, sus propios dólares. Podemos ver, por ejemplo, la Polar tiene grandes cantidades de dólares fuera del país, porque para ellos sí es rentable la explotación de la cerveza, que es el rublo que para ellos es más importante. Ellos trajeron dólares para producir cerveza, pero ¿por qué no traen dólares para producir harina precocida?
sencillamente porque la guerra económica está dirigida al problema del estómago del pueblo venezolano, y la mayor parte de algunos de los venezolanos lamentablemente a veces piensan con el estómago, ¿ve? Y ellos creen que con esas medidas van a arrodillar al país. Okay. ¿Qué otra cosa hay que hacer para ir cerrando ya la entrevista? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa que hay que hacer? En cuanto a la política cambiaria, yo propondría que en lo que respecta al dólar paralelo, al dólar el dólar today de la frontera, el dólar Cúcuta, colocar en la frontera agencias del Banco Central que le permitan adquirir a los poseedores de pesos y poseedores de bolívares y dólares, obtener un dólar de acuerdo a la fijación que oficialmente tenga Colombia y que oficialmente tenga Venezuela. Pero eso va a incidir en todo después el resto de la economía, porque tú puedes ir en un avión de Caracas al Táchira en una hora y vas, compras dólares y después te los traes. Sí, correcto, pero la situación del dólar paralelo, usted va a Bogotá y usted va a conseguir dólares al precio oficial, pero usted va a la frontera y no va a conseguir dólares al precio oficial, porque esa es parte de la guerra económica, ¿ves? Allí impera el tipo de cambio del narcotráfico, del paramilitarismo, de la droga y de una cantidad de cosas que sirve hasta para lavar esa cuestión. Si el gobierno venezolano, como lo ha hecho, quiere una frontera verdaderamente productiva, una frontera verdaderamente activa, tiene que eliminar esos factores que extorsionan la economía. Yo no puedo tener una frontera productiva, dólar que venga de cosas criminales. Okay. Por lo tanto, allí colocar agencias del Banco Central en la frontera, eso va a permitir que caiga inmediatamente los precios del dólar especulativo, que es el dólar today. Ok, muy bien. Muchas gracias, profesor, por venir a Soberanía Económica.